Vamos a continuar con nuestra serie, ya pronto a terminar, de Colosenses. Y vamos a detenernos en esta mañana, en estos versículos. Y vamos a tocar un tema, hermanos, que yo creo que es de suprema importancia. La oración, hermanos, es uno de los temas del que mucho se habla, del que muchos creen saber realmente lo que significa orar, pero en el que las personas están muy poco, casi nada, bíblicamente instruidas. Por eso veremos en este texto, hermanos, en esta mañana, algunos aspectos importantes acerca de la oración personal. Ahora, Pablo ha terminado aquí en el texto sus exhortaciones a la vida familiar. Y después de terminar y de nosotros haber examinado casi por un mes, habernos detenido en esta sección, Pablo se enfoca en exhortar a los colosenses en algunos aspectos que necesitamos nosotros meditar en esta mañana, y es nuestra vida de oración, hermanos. Así que estaremos hablando de un tema que yo sé que para algunos es incómodo, será confrontante, pero hermanos, es necesario hablar de estos temas. Por eso me fascina la predicación expositiva, hermanos, porque no es el predicador el que escoge lo que va a predicar el próximo domingo, sino que es Dios el que ha preparado estas cartas de una forma soberana para que en cada domingo en las iglesias del Señor se predique lo que Dios desea que se predique y no lo que el predicador quiere, a su capricho, a su antojo, predicar. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración, hermanos? Y cuando hago esta pregunta, hermanos, mi deseo no es hacerles sentir mal por esto. Todos fallamos en nuestro deber diario, como lo acabamos de cantar en el Salmo 145, de bendecir al Señor todos los días, de poder reconocer su grandeza y poder nosotros realmente entender quién es Dios. Pero no me refiero a este tipo de fallas, hermanos. Me refiero a cómo está realmente tu vida de oración. ¿Oras constantemente? ¿Oras de una forma informada realmente? ¿O lo haces solamente de una manera mecánica? La intercesión, hermanos, y la oración son dos cosas que están totalmente unidas y son que casi, digámoslo en cierta manera, sinónimas una de la otra. Si vamos a hablar, hermanos, por ejemplo, a Cristo, como oremos dentro de 8 días, en los pasajes que siguen, a otros, requerimos, hermanos, de oración. No podemos nosotros hablar del Evangelio de Cristo, hermanos, sin realmente nosotros primero hablar de Dios, a otros. Al parecer, nosotros al venir a un texto como este, parece que el tema de la oración estuviera desconectado del resto del argumento o el orden en el que Pablo lleva. Pero realmente tiene mucho sentido, hermanos, para poder nosotros ser padres que corrigen a sus hijos de una forma bíblica, para poder ser esposos realmente bíblicos como la Escritura lo demanda y lo hemos examinado, para ser realmente esposas que aman, que se someten a sus esposos de una forma bíblica, para ser realmente jefes justos que hacen lo que está bien con sus empleados, y sobre todo para ser verdaderamente empleados bíblicos, requerimos de oración. Hermanos, no es solamente necesario el escuchar la palabra de Dios predicada. Yo sé que muchos aquí, y casi todos los que estamos aquí, estamos convencidos, hermanos, de que la predicación expositiva es supremamente importante para nuestras vidas. Es supremamente importante escuchar la palabra de Dios predicada de una forma correcta y precisa, hermanos. Pero lastimosamente muchos de nosotros no consideramos la oración como algo de igual importancia. Para nosotros se ha convertido, y lastimosamente lo digo para vergüenza de la mayoría de personas reformadas, la predicación y la exposición bíblica se han convertido casi que en un ídolo. Y la oración y todo lo que tiene que ver con nuestra vida devocional con Dios se ha convertido en algo que muchos han dejado a un lado, porque asumen y creen que al escuchar la predicación expositiva simplemente están conociendo a Dios. Y es cierto, es verdad que cuando predicamos la palabra de Dios, el consejo de Dios está siendo expuesto. Pero hay una cosa muy diferente, hermanos, entre escuchar cosas acerca de alguien que conocer personalmente a esa persona.
Al orar, hermanos, estamos pasando de toda la teoría que aprendemos en la predicación, en los estudios bíblicos y todo lo que nosotros, en lo que somos instruidos, y pasamos realmente a pedir a Dios que podamos aplicarlo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, solamente nos conformamos con venir a oír un sermón y ya? ¿Cuántos de nosotros oramos toda la semana en nuestra casa por ese versículo en específico que se predicó el domingo? Aún en nosotros, hermanos, persiste esta mentalidad dominguera, católica romana, en venir a escuchar un sermón simplemente e irnos a nuestra casa pensando que nuestra relación con Dios está bien por el solo hecho de haber escuchado un sermón bien predicado y bien expuesto. Creemos, engañándonos a nosotros mismos, hermanos, que solo el oír sermones y leer buenos libros de teología y escuchar a buenos predicadores hacen de nuestra vida espiritual algo pleno y algo realmente que tenga realmente valor. Pero nosotros, hermanos, requerimos y nuestras almas nos piden a gritos, hermanos, que oremos. Sin la oración no podremos aplicar lo que aprendemos. Y es precisamente allí, hermanos, donde se encuentra el gran problema de nuestra vida cristiana. Somos inconsistentes, incoherentes en lo que hacemos, entre lo que predicamos, en lo que escuchamos y lo que vivimos, hermanos, porque la oración realmente no es una prioridad para nosotros. La oración, hermanos, estimula de gran medida nuestra vida espiritual. Por eso para nosotros es más fácil hablar y predicar, en mi caso, que orar, que hacer lo que la Escritura me dice. Por eso yo quiero que meditemos en esta mañana, hermanos, en la importancia de la oración. ¿Qué tan importante era para el apóstol Pablo la oración, hermanos? ¿Qué tan importante era para este siervo del Señor la oración de los creyentes? Lo podemos responder de la siguiente manera. ¿Qué tan importante es para un hijo que está lejos de su casa hablar con sus padres? Yo no sé, o me imagino que algunos aquí han vivido en otra ciudad por cuestiones de trabajo o por cuestiones de estudio, y siendo personas solteras o casadas, hablan con sus padres de una forma constante, a menos no todos los días, pero sí al menos durante un tiempo en la semana. ¿Qué pasaría, hermanos, si algunos de nosotros como hijos dejáramos de hablar o de comunicarnos con nuestros padres durante un mes, por ejemplo, o durante 2 meses, o 3 meses? Yo creo que nuestros padres, sobre todo nuestras madres, no soportarían una cosa tal como esa. Ellos desean oírnos, ellos desean saber cómo estamos. Hay un interés natural en los padres en saber el estado de sus hijos. Ahora, hermanos, los cristianos somos los hijos de Dios que estamos aún lejos de nuestra casa y requerimos de hablar con nuestro Padre Celestial frecuentemente. Requerimos hablar con nuestro Dios porque aún todavía no estamos en nuestro hogar, hermanos. Es cierto, nos reunimos el domingo aquí y cantamos himnos y cantamos salmos y nos animamos unos a otros y pasamos tiempo como hermanos. Pero, hermanos, aún todavía no estamos en nuestro hogar celestial. Aún todavía no estamos en casa. Aún estamos todavía lejos de nuestro Señor y de nuestro Padre. Vivimos como extranjeros y peregrinos en este mundo, mis hermanos. Si hay alguno aquí que está convencido que este es su mundo, que esta es su casa, que pareciera que vive en este mundo como si nunca se fuera a acabar su vida, déjeme decirle que esa no es la verdad. Si tú eres realmente un cristiano verdadero, desearás hablar con tu Padre porque estás lejos de tu casa, mi querido hermano y hermana. Ahora, la oración, hermanos, no es un deber obligado. Así como para nosotros no es algo obligado hablar con nuestro Padre. ¿Quién de nosotros aquí, si vive lejos de sus padres, le es una obligación y le es casi como un fastidio llamar a su mamá para saber cómo ella está? Para contarle cómo le está yendo en su trabajo o en su estudio. Yo creo que a ninguno de los que están aquí, hermanos, le es algo gravoso o pesado llamar a su mamá, sobre todo a su papá. De la misma forma, para el cristiano, no puede ser algo gravoso y no puede ser algo obligatorio, aunque la Biblia nos demanda orar. No puede ser algo pesado y algo aburrido. Porque estamos relacionándonos con nuestro Padre, con el Dios, como acabamos de cantar en los Salmos, que ha creado el cielo y la tierra, que sostiene todo el universo en su mano.
Así que, hermanos, para el cristiano debe ser un deleite la oración. ¿Cuántos otros hermanos cristianos, y eso es lo más triste que podemos decir, ven la oración, hermanos, como algo pesado y aburrido? Ven la oración como algo innecesario, aunque parezca contradictorio, aunque parezca algo increíble. Hay cristianos que ven la oración como algo que no es necesario. Esas personas que no oran, hermanos, estas personas que ven la oración como algo innecesario, realmente son personas que en el fondo de sus corazones son orgullosos y prepotentes. Ellos creen que tienen el suficiente poder, la suficiente gracia para enfrentarse a las tentaciones de este mundo, para enfrentarse al mundo de ellos mismos con su propio poder y con sus propias fuerzas. No hay persona más loca que aquel soldado, por ejemplo, que se va a la guerra sin un fusil, que se va a la guerra sin estar armado, pensando que con sus propias manos y su propia fuerza, él podrá vencer al enemigo. Así que, hermanos, de ese calibre de necedad estamos hablando de aquel o de aquella persona, aquella mujer o hombre, que ve la oración como algo opcional en su vida cristiana. No podemos ser cristianos, hermanos, sin oración. Y de hecho, una de las cosas, hermanos, que marca la vida realmente de un cristiano verdadero es que éste ora a pesar de su propia debilidad. Si hay una de las cosas, hermanos, como dice Juan Carlos Ryle en uno de sus famosos sermones, es que cuando un bebé nace, hermano, lo primero que hace es gritar. Cuando el bebé sale del vientre, lo primero que hace es dar chillidos, porque en cierta manera se siente desprotegido y quiere llamar a sus padres o llamar a su madre. Así que cuando una persona nace de nuevo, hermano, lo primero que hace su alma regenerada es clamar a Dios por su ayuda y su asistencia. Y una señal inequívoca, hermanos, de que realmente hemos nacido de nuevo es que la oración hará parte integral de nuestro día a día, hermanos. Uno que ha nacido de nuevo, su propia alma regenerada, su propio corazón nuevo, le hará desear las cosas celestiales y le hará desear tener comunión con el Dios Trino, hermanos. Así que si usted en esta mañana le cuesta orar, examínese realmente si usted es un cristiano verdadero. ¿Existe realmente en su corazón un deseo genuino de buscar a Dios? Cuando pasan los días y usted no ora, pasan 2, 3 días y usted no ora, ¿realmente hay algo dentro de su corazón que le redarguye que debe usted buscar a Dios? Si es así, hermano o hermana, es el Espíritu Santo de Dios llevándonos a nosotros a orar, a clamar a Dios. Ahora, yo sé que no todos los cristianos están en una misma medida de santidad, no todos caminan igual en la misma obediencia. Pero si hay algo, hermano, que tienen en común todos los cristianos, y es que estos oran. Cuando vemos a Pablo, hermanos, antes o después de haber tenido este encuentro con Cristo, se nos dice en la Escritura, en el libro de Hechos, que mientras estaba ciego, él oraba a Dios. Se nos dice de Daniel que cuando escuchó que venía pronto la promesa de cumplirse los 70 años en Babilonia por causa de leer a Jeremías, dice que él puso su rostro hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Hermanos, es mi deseo en esta mañana que dejemos a un lado nuestras excusas y dejemos a un lado nuestra propia debilidad que se convierte en una excusa y oremos, hermanos. Mi intención no es solamente desalentar a aquellos que no están orando, sino también motivar a aquellos que lo están haciendo de una forma constante. La oración, hermanos, es algo que no podemos evitar y no podemos dejar a un lado, por muy bíblico que sea los libros que leamos, o por mucha doctrina que sea la que conozcamos, o por mucha que sea nuestra erudición. La oración es algo vital e importante en nuestra vida, hermanos. La oración es el oxígeno para el alma regenerada, hermanos. Como es para nosotros el oxígeno físico para nuestros pulmones. La oración, hermanos, es lo que mantiene viva nuestra alma, lo que nos conecta realmente a Dios. Y es por medio de la oración en la que Dios derrama sus gracias, sus excelencias, su amor sobre la vida del creyente. Así que, hermanos, sin más preámbulos, vamos a entrar en nuestro texto, versículo 2 al 4. Y lo primero que veremos en nuestro texto, ahora vamos a ver 4 puntos. El primer punto que veremos en el texto es la oración con persistencia.
Vamos a ver la instrucción bíblica, cómo la Biblia nos dice que debemos orar y por qué cosas debemos orar, al menos en esta situación específica en esta carta. Recordemos, hermanos, que estamos viendo en la escuela dominical, para los que vienen temprano y para los que no vienen, estamos viendo la interpretación bíblica. Y en este texto en específico estamos viendo cómo Pablo le está pidiendo a los colosenses que oren por algo en específico. Sería muy extenso hablar de la oración como un tema solamente. Por eso vamos a ver algunos aspectos definitivos, importantes que debemos considerar a la hora de la oración. Y yo sé, hermanos, que si nos aplicamos realmente a estas cosas, si pensamos realmente en lo que el texto nos dice y las instrucciones que nos da el apóstol acerca de la oración, nuestra oración debería realmente cambiar. Sería muy necio, hermanos, salir de esta mañana de este lugar y seguir orando de una forma superficial, hueca, mecánica y vacía, como yo sé que muchos de nosotros lo hacemos. Así que Dios, en cierta manera, a través de este texto, quiere motivarnos a orar de una manera bíblica. El mayor interés de Dios, hermanos, es que oremos. Muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, yo puedo contestar esa pregunta con este texto. La voluntad de Dios, mi querido hermano y hermana, para usted, es que usted ore. Tan sencillo como eso. Dios desea que todos los cristianos, en todas las épocas, en todas las culturas y en todos los países, oren a Dios. Así que es un buen comienzo, hermano, para poder nosotros saber cuál es la voluntad de Dios. Y en primer lugar veremos que la oración debe ser hecha con persistencia. Versículo 2, perseverad en la oración. Lo primero que Pablo le dice a los colosenses acerca de la oración es que debe ser hecha con perseverancia. Esta palabra perseverancia también se puede traducir como devoción o entrega. Total consagración es la palabra que mejor traduce este término que el apóstol utiliza aquí. Y lo que Pablo está diciendo básicamente acerca de la oración, hermanos, es que no solamente debemos orar, sino que debemos examinar realmente con qué actitud estamos orando. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, hermanos, oramos todos los días. Pero ¿cuántos de nosotros, o para cuántos de nosotros la oración se convierte en algo mecánico y superficial? Bueno, hay que hacer el devocional. Entonces la persona lee, estudia el versículo, lo lee y hace una oración de 5 minutos y listo. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana, hacemos una oración superficial y listo? Decimos, ok, es suficiente. Y luego vienen las tentaciones, y luego viene el pecado de nuestro propio corazón, y vienen las circunstancias, y terminamos al final del día pecando, terminamos al final del día mirando que hemos hecho tal cosa mal, que hemos pecado de esta otra manera, dijimos lo que no debíamos haber dicho, pensamos las cosas que no debemos haber pensado, vimos lo que no teníamos que haber visto, y después nos preguntamos, ¿pero por qué mi vida cristiana es tan débil y tan endeble? Bueno, Pablo nos dice en este texto, perseverad en la oración. Nuestra actitud, dice Pablo, es que debemos entregarnos continuamente a la oración, dedicarnos realmente con nuestros 5 sentidos a la oración. Piensen lo siguiente, mi querido hermano o hermana. ¿Cuántos de ustedes sacan tiempo para hacer aquellas cosas que a ustedes tanto les gusta? No sé, piense usted por un momento en aquella cosa que a usted le gusta. Ver películas, leer libros, salir a pasear. Bueno, ¿cuántos de ustedes, hermanos, sacan el tiempo, inclusive en medio de sus ocupaciones, para disfrutar de aquellas cosas que realmente están muy metidas dentro de su corazón? ¿No hace usted estas cosas con total dedicación y con todo el entusiasmo del mundo? Por ejemplo, aquellas personas que les gusta el cine, entonces voy a ir al cine y la persona aparta el día, señala en el calendario el día que la película la van a presentar y con todo su entusiasmo esta persona hace la fila en el cine para poder entrar y verla y poderla disfrutar con todo el ánimo y cuando está en el cine ve la película con toda su atención. A esto es lo que Pablo se refiere cuando habla de perseverar. Se refiere a nuestra actitud en la oración, hermanos. Y yo sé que esto no es fácil. Es más fácil predicarlo que hacerlo. Pero la palabra de Dios, hermanos, debe ser predicada para que nuestra mente sea informada y podamos nosotros saber qué es lo que Dios demanda de nosotros.
¿Con qué facilidad, hermanos, perdemos el interés en la oración? ¿Con qué facilidad nos distraemos y desistimos de orar porque realmente no estamos enfocados en lo que estamos orando? ¿Cuántas veces oramos nada más por hacerlo y la oración se convierte en algo sin deseo y solamente mecánico? Bueno, lo que Dios desea de nosotros, hermanos, es que oremos con diligencia, que oremos con concentración y que oremos con intensidad, hermanos. Y yo sé que todos ustedes estarán diciendo, ay, qué lindo predica, qué hermoso lo que está diciendo, pero vaya ahora a ver si es así de fácil. Yo sé que no es fácil, pero hay que empezar a hacerlo. Entiendo que no hay área más difícil para los cristianos que la oración. Es más fácil leer un libro, es más fácil leer la teología sistemática, es más fácil ver sermones, es más fácil escuchar música cristiana. Pero ¿cuán difícil es la oración para nosotros? Pero recordemos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho en Mateo 6, en el Sermón del Monte, que es absurdo orar repitiendo palabras. Y nosotros venimos de un trasfondo, obviamente, en el que a veces se nos enseña que el catolicismo romano es algo aborrecible y algo feo y malo. Pero piensen ustedes en algo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros oramos de una forma repetitiva, sin entusiasmo, sin ganas, sin realmente desear lo que estamos orando? Y criticamos a personas que van a la iglesia católica porque repiten rezos, pero nosotros en nuestra casa estamos haciendo exactamente igual. Y repetimos lo mismo y decimos lo mismo, como si Dios no se enterara la primera vez de lo que le estamos pidiendo. U otros piensan que pueden cambiar la mente de Dios y repiten mucho algo. Como si las muchas repeticiones también hicieran méritos con Dios. Yo quiero que examinemos en esta mañana, hermanos, un tema tan importante como la oración. ¿Cómo estamos orando realmente, hermanos? ¿Realmente estamos orando como el texto nos lo dice? ¿Con perseverancia? ¿Con realmente un deseo genuino y con una concentración real y con un deseo real de lo que estamos pidiendo? ¿O simplemente soltamos palabras al aire como un deber religioso que tenemos que hacer simplemente? Pero nuestro corazón y nuestra mente y nuestra fuerza no están realmente en ellos. Por eso, hermanos, yo he querido parar en esta mañana, detenerme en este asunto tan importante. ¿Cómo estamos orando, hermanos? Ahora, ¿por qué debemos perseverar en la oración? Hay 3 razones que quiero enunciar rápidamente. Y en primer lugar, debemos ser perseverantes en la oración, porque muchas veces pedimos superficialmente y sin realmente desear lo que estamos orando. A veces nuestras oraciones son superficiales y son rutinarias. Oramos para calmar nuestra conciencia, para sentirnos de que si alguien nos ha preguntado que si oramos, podamos con total calma de nuestra conciencia decir, sí he orado. Otras veces oramos delante de las personas para que las personas digan en el fondo, uy, qué hermoso ora esta persona. Muchas veces pedimos cosas buenas conforme a la palabra de Dios, hermanos, pero sin una real convicción. Pedimos conversiones, pero sin preocuparnos por las personas. Queremos que fulano de tal sea salvo, pero en el fondo realmente no nos preocupamos por ellos. Pedimos que Dios bendiga a fulano de tal, pero nunca nos paramos a examinar realmente en lo que esta persona está pidiendo o lo que nosotros pedimos por estas personas, y no nos podemos realmente a pensar en qué forma Dios puede bendecirlo. Así que, hermano, necesitamos realmente perseverar en la oración, como lo dice Pablo, para orar de una forma concienzuda, para poder orar realmente como es. Segundo, debemos orar o perseverar en la oración, hermanos, porque muchas veces, hermanos, tratamos a Dios como una máquina que reparte dulces. Yo imagino que todos aquí han visto las máquinas en las que uno mete una moneda, pide lo que quiere y la máquina le tira el dulce. Muchas personas piensan que Dios es así. Bueno, le doy la oración correcta a Dios y Dios me tiene que responder y darme lo que yo le estoy pidiendo. Y si Dios no me lo da, hacemos como en la máquina de los dulces. Zarandeamos la máquina hasta que la máquina me entregue lo que yo quiero.
Y tratamos a Dios de la misma manera. Creemos que orando tal cosa, haciendo tal vaina, haciendo tal otra cosa, Dios va a responder automáticamente a lo que yo le estoy pidiendo. Y si Dios no me responde automáticamente a lo que estoy pidiendo, entonces Dios es malo y Dios no hace lo que yo quiero y Dios realmente no me ama. Pero hermanos, la oración realmente no es eso. Si alguno está aquí en esta mañana pensando que la oración es una forma de nosotros poder torcer la mano del Señor para conseguir nuestros caprichos y nuestros deseos, déjeme decirle que eso no es así. Si hay algo, hermanos, o si hay alguien en el universo que no cambia de parecer, es Dios. Y las miles de oraciones no harán cambiar a Dios de parecer. Entonces, ¿para qué oramos? Puede preguntar uno aquí. ¿Qué chiste entonces tiene orar si Él no cambia de parecer? Bueno, es que la oración no se trata acerca de cambiar el parecer de Dios, sino que orar realmente tiene el propósito de cambiar nuestra forma de pensar y de cambiar nuestros conceptos acerca de Dios. ¿O qué creen ustedes, hermanos, que hace Dios cuando Él no le concede a alguien lo que está pidiendo? Lo más probable es que realmente esa no sea la voluntad de Dios. Probablemente lo que Dios también quiere ejercitar en esta persona es paciencia. Quizás no es el tiempo todavía en que Dios conceda estas cosas, aunque sean buenas y sean bíblicas. Dios sabe mejor que nosotros, hermanos, lo que nos conviene. Por eso Él contesta o no las oraciones, porque dependen últimamente de su voluntad. Dios sabe más que nosotros. En muchos casos Dios no nos concede, hermanos, lo que pedimos, porque Dios desea realmente que examinemos nuestras motivaciones y nuestras razones a la hora de orar. Dios desea, hermanos, que meditemos muy bien por qué cosas nosotros le pedimos o qué cosas nosotros rogamos a Dios. Dios no es una máquina. Si ustedes aquí, alguno cree que Dios es malo porque no concede todas las peticiones de su corazón, déjeme decirle que no está tratando con una máquina expendedora de dulces, sino con una persona, con la persona más excelsa y maravillosa de todo el universo, que hace lo que le place y da a los hombres o no, de acuerdo a sus deseos propios. Y en tercer lugar, Dios nos manda a perseverar, hermanos, porque Dios desea moldear nuestros deseos y nuestros pensamientos a través de la oración. Y voy a poner un caso. Supongamos que un amigo de ustedes o una amiga de ustedes le diagnostican una grave enfermedad. Nosotros, como buenos cristianos, lo primero que hacemos es: Señor, por favor, sánalo. Y vamos al hospital y le rogamos a Dios que lo sane. Pero a pesar de que estamos orando para que Dios lo sane, la enfermedad sigue avanzando sin piedad. Supongamos que es un cáncer y sigue avanzando y sigue avanzando. Lo primero que nosotros pensamos es: bueno, creo que no he orado lo suficiente. Entonces yo intercedo más y más y más y más y sigo orando. De pronto le echo un poquito de ayuno como para ver si de pronto, o de pronto oro toda la noche a ver si de pronto Dios se conmueve. O de pronto yo lo que hago es volverme una seta y comienzo a golpear mi cuerpo, comienzo a hacer una cantidad de cosas para ver si Dios me escucha. Y sin embargo, después de todo esto, nuestro amigo o nuestra amiga no mejora. Y ahí, en un instante como ese, es cuando Dios comienza a hablarnos. No digo audiblemente, sino comenzamos nosotros a reflexionar realmente acerca de nuestra oración. La pregunta que una persona puede hacerse después de una situación como esta es: ¿estoy orando realmente según la mente de Dios? ¿Realmente estoy orando algo que es conforme a la voluntad de Dios? Ahora, supongamos que la petición es buena, está bien. Pero la pregunta ¿es lo mejor? ¿Y qué tal que no sea la voluntad de Dios sanar a mi amigo o mi amiga? ¿Y qué tal que Dios tenga unos propósitos gloriosos que cumplir en esta persona a través de la enfermedad? Dios está tratando quizás con el orgullo de esta persona a través de una enfermedad. ¿Y qué tal si Dios quiere que Cristo sea exaltado no en la sanidad de mi amigo, sino en su muerte? Porque Cristo también es exaltado tanto por nuestra vida como por nuestra muerte.
¿Y qué tal que la verdadera ganancia de nuestro amigo o nuestra amiga no es recuperarse, sino realmente la ganancia es que esta persona muera y disfrute de la presencia del Señor? Hermanos, nuestras mentes son muy pequeñas y muy cerradas cuando hablamos acerca de los propósitos de Dios en la oración, hermanos. Somos como una hormiga, hermano, mirando hacia un prado y pensando, esto es todo el universo que existe. Hermanos, los propósitos de nuestro Dios son mucho mayores que los nuestros. Dios no gira alrededor de sus deseos, mi querido hermano y hermana que se encuentra aquí en esta mañana. Querido amigo o amiga, usted que ha intentado orar a Dios y ve que las cosas no funcionan, déjeme decirle que Dios tiene un propósito mayor que quizás lo que usted está orando. Quizás su perspectiva del mundo es tan pequeña, tan reducida, que no ha podido entender realmente los propósitos de Dios. Y cuarto, Dios desea que oremos porque es la forma en que le conocemos. Hermano, la teología nos muestra cosas acerca de Dios. Cuando estudiamos soteriología, estudiamos hermenéutica, estudiamos cualquier materia de la teología, hermanos, estamos hablando cosas acerca de Dios. Pero una cosa muy diferente es oír algo acerca de alguien, pero no es lo mismo que hablar con esa persona. Por ejemplo, ustedes han visto esos grupos de fans de cualquier artista. Usted le pregunta a un fanático o una fanática de estos grupos, oye, ¿tú sabes, un ejemplo, ¿tú sabes la fecha de nacimiento de Justin Bieber? Claro, yo la conozco y nació ta. ¿Y cuál es el plato favorito de Justin Bieber? Es este, ta. ¿Y cuál es la música favorita? Es esta. Pero si yo le pregunto, ¿alguna vez has hablado con Justin Bieber? Jamás. Es mi sueño hablar con él. Es mi sueño estar un día sentado o sentada con él compartiendo una cena. Hermano, no es lo mismo escuchar algo acerca de alguien que hablar de viva voz con esa persona. Y muchos cristianos, incluso en esta iglesia, se contentan con saber cosas acerca de Dios, pero nunca se acercan a Dios para hablar con Él. Y qué triste es la vida de aquel que se contenta con tan poco acerca de Dios, hermanos, con oír solamente cosas acerca de Dios, pero no le conoce personalmente. Qué triste es. Por eso decía, hermano, que a veces en las iglesias reformadas, hermanos, vemos cosas aún peores que en las iglesias carismáticas. Y lo digo para nuestra vergüenza. Personas que solo se contentan con oír sermones, nada más, pero nunca oran realmente a Dios para que se haga su voluntad en sus vidas. Por eso necesitamos perseverar en la oración, hermanos. Porque solo así creceremos en el conocimiento de Dios. Y no se engañe, mi hermano. El conocimiento de Dios no es saberse la teología sistemática de Wayne Grudem de memoria. El conocimiento de Dios no es conocerse todo un módulo de soteriología de memoria, la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo de memoria. Eso no es conocer a Dios. Son conocer cosas acerca de Dios. El verdadero conocimiento de Dios se encuentra, hermanos, en la oración. Solo cuando pasamos tiempo con Dios, en su presencia, orando a Dios, conversando con Él, es que realmente le estamos conociendo. Y siguiendo ese tipo de argumento, podemos decir entonces que muchos aquí no conocen a Dios. No le conocen realmente. Conocen muchas cosas acerca de Dios, pero no le conocen personalmente. Y no le llegarán a conocer jamás si no oran, si realmente no doblan sus rodillas, si no sacan un tiempo para orar al Señor. Decir que tenemos vida eterna y no perseveramos en la oración es una clara contradicción. Tú no puedes decir que tienes vida eterna, porque la vida eterna consiste en conocer a Cristo y a Dios. Y si no oras, realmente no tienes vida eterna. En segundo lugar, para poder avanzar, estoy corto de tiempo, Pablo nos dice que la oración debe ser vigilante. Dice, perseverar en la oración velando en ella. La oración debe ser con vigilancia. Y la palabra aquí que usa Pablo da la idea de estar alerta.
Ahora, podemos pensar que aquí velar suena, vamos a hacer una vigilia esta noche y vamos a orar hasta mañana a las 6 de la mañana. No, realmente no es esa la aplicación de esta palabra. Sino lo que se refiere es a la alerta que los guardas en los puestos de seguridad tenían en las ciudades. Habían guardas, habían centinelas que cuidaban a la ciudad y ellos estaban alertas. Pablo está hablando aquí de la actitud mental de la oración. Nosotros debemos orar alertas, es decir, para ponerlo un poco más claro, debemos orar con una mente informada. Debemos saber qué es lo que estamos orando y por qué lo estamos orando. ¿Cuántos de nosotros oramos, hermanos, de una forma muy general? Señor, te ruego que me bendigas. Señor, te ruego que me guardes. Señor, te ruego que me prosperes. Señor, te ruego. Pero ese tipo de oración, hermano, no es la oración de la que está hablando Pablo aquí. Se está refiriendo a una oración informada, con una mente que conoce sus necesidades a la hora de encontrarse con el Señor. ¿Cuántos cristianos hay aquí que oran ignorando las grandes necesidades que hay inclusive en su propia vida? No hablemos de las demás, hablemos de sus propias necesidades. ¿Cuántos de nosotros somos ciegos e ignorantes a nuestros propios pecados y a nuestras propias necesidades? Muchos cristianos, hermanos, duermen espiritualmente en su vida de oración. No están alertas realmente a lo que sucede alrededor de ellos. Pero según Pablo aquí, los cristianos debemos orar estando alertas, estando muy conscientes de la oposición que tenemos en el mundo, de la necesidad de nuestra alma, de la debilidad tan grande que hay en nosotros. Y orar preocupados por estas cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, hermanos, sentados, conformes con nuestra vida espiritual? Sí, pues yo vengo a la iglesia, vengo los domingos, nunca fallo, los jueves, voy los viernes, sí, todo muy bonito, todo chévere. Creo que voy bien, oro todos los días, hago el devocional, ya. Pero ¿cuántos de nosotros realmente, hermano, a la hora de orar, oramos pidiendo por necesidades específicas, reconociendo debilidades específicas, entendiendo oposiciones y tentaciones específicas? Hermano, no nos puede pasar como le ocurrió a los discípulos en el huerto de Getsemaní, que mientras Cristo afrontaba una gran angustia, porque se tenía que enfrentar a la ira de Dios, ellos estaban plácidamente durmiendo. Ellos ignoraban totalmente lo que estaban pasando. Y en vez de orar simplemente con Jesús, fueron vencidos por el sueño. Tanto así que en los evangelios se nos dice que Jesús tuvo que despertarlos en varias ocasiones. ¿Está Jesús despertándote en esta mañana? ¿Tú que duermes en la oración? Probablemente. Probablemente tú estás como los discípulos en esta mañana, dormidos frente a las grandes falencias de nuestro carácter, dormido frente a la gran fuerza del pecado que te vence siempre, dormido por la falta de preocupación por el alma de otros, durmiendo mientras deberías estar orando por el avance del evangelio en esta ciudad, durmiendo mientras hay grandes necesidades de orar para que la vida de los cristianos y de otros hermanos y la mía reflejen realmente el evangelio. Hermano, ¿cuántos realmente duermen y se creen los supercristianos? No, yo voy a una iglesia bíblica, reformada, y a mí nadie me mete los dedos a la boca. Pero su vida de oración, hermanos, se reduce a Señor, bendíceme, Señor, Señor, Señor. Y se conforman solo con conocer cosas acerca de Dios, pero ellos realmente no les importa ni siquiera el estado de su misma alma. Por eso debemos orar informadamente. Cuando oramos, hermanos, con la información clara de lo que vamos a hacer, la oración es más efectiva. Y sabremos si Dios nos está contestando o no, porque oramos cosas específicas. La oración informada nos puede fortalecer más, pueden hacernos confiar más en aquellas áreas específicas en las que sé que estoy orando por cosas específicas. Cuando oramos, a veces nuestra mente divaga de un lado al otro. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque nunca tenemos algo claro a veces en nuestra oración. Voy a orar por esto. No, vamos a orar. Y la persona empieza a pensar, uy, sí, qué chévere sería estar en tal sitio. Uy, estos zapatos, uy, sí. Y mientras está orando, está en otro lado, por allá lejos. Sí, uy, no, sí. Ay, no, y la vecina se compró un carro. Uy, sí. Y resultaba que estaba orando, pero terminó fue pensando en otras cosas.
Hermano, nuestra mente tiende a divagar porque a nuestra carne, porque a nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta orar, hermanos. Pero una oración informada, una persona que ora velando, es una persona que ora conociendo los intereses propios, conociendo las debilidades propias, conociendo los intereses de su familia, de sus hermanos, de su sociedad y de su país. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, porque el combustible de nuestras oraciones, hermanos, es lo que nosotros sabemos de la palabra del Señor. Por ejemplo, en Efesios 6:18, cuando lo veamos estos jueves, que estaremos estudiando Efesios 6, que ya de por sí entramos a ver guerra espiritual, los que no han venido los jueves, pues se lo van a perder porque no lo voy a grabar. En el capítulo 10, en el versículo 18, Pablo dice que la oración no solamente es por nosotros, sino también por nuestros hermanos. Esta guerra no se puede librar con oraciones vacías y superficiales y mecánicas. Y tengan muy en cuenta esto que estoy diciendo, hermanos, para los jueves. No podemos afrontar la guerra espiritual con oraciones de 5 minutos, con oraciones superficiales. Según Pablo, la oración debe ser sentida, informada, de saberse por qué se ora, saberse por qué se pide y para qué se pide. Y cuán triste es para nosotros, hermanos, saber que no oramos así, por ignorancia de la palabra de Dios. Ni siquiera algunos de nosotros aquí oramos al Señor, o si lo hacemos mecánicamente. Para un ejemplo, y no quiero con esto juzgar a nadie, hermanos, pero es algo que tenía que decirlo, y si no lo digo ahora, no lo digo nunca, sobre todo aprovechando este texto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se quedan el jueves aquí después de predicar la palabra a orar con los hermanos? Yo no estoy juzgando aquí a nadie, ni queriéndome mejor que nadie. Solo quiero que las personas que hacen esto lo piensen muy bien y mediten en lo siguiente. Yo me pregunto, hermano, ¿qué tan importante es la oración para ellos si no se pueden quedar a orar aquí con los hermanos el jueves? Me pregunto, si no oran en público, ¿qué van a orar en privado, hermanos? ¿Será que oran en privado cuando no les importa la oración congregacional en público? ¿Cuántos aquí, hermanos, no son descuidados en orar con una mente desinformada? Y ese es el reflejo de nuestro cristianismo, hermanos. La forma en que vemos la oración es la forma en que nosotros vemos a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos débiles, hermanos, porque no estamos orando con una mente informada? No pedimos las cosas de una forma específica. No pedimos a Dios que obre de X o Y manera específica en alguna área de nuestra vida, hermanos, porque no estamos haciéndolo con una mente informada. ¿Cuántos de nosotros no vemos progreso en nuestra vida cristiana? Porque no estamos orando por esos pecados que nosotros sabemos que nos están afectando nuestro crecimiento. Yo me pregunto, hermano, un hermano que no se queda el jueves a orar, ¿cómo hará para aplicar la palabra de Dios en su vida? Yo creo que esa persona pensará que es autosuficiente. Yo lo hago, pero no recuerda que la palabra de Dios se aplica por gracia. ¿Cómo obtendrá la gracia para poder vivir lo que tanto aprendemos, si no es por medio de la oración? Y como yo decía al principio del sermón, yo quiero desanimar a unos, pero también quiero animar a otros. Hermano, si usted es de los que está orando de una forma constante, informada, yo le animo a que lo siga haciendo. El Señor desea que nuestras almas sean alimentadas a través de la oración. Primero meditamos en su palabra y luego vamos a la oración. Primero somos calentados por la meditación de la palabra del Señor y luego oramos de una forma informada. ¿Estás orando superficialmente, hermano o hermana? Es hora que lo hagas realmente de una manera informada. Es hora que tomes la oración como algo serio, hermano, de lo cual depende tu vida espiritual. Quizás estás aquí en esta mañana conociendo cosas de Dios, pero no conoces a Dios. Si es así, hermano o hermana, comienza a orar. El Señor te recibirá, mi hermano y hermana. No te dejes llevar por la culpa. Sí, llevo tiempo sin orar, yo sé. Ay, me da una pena con el Señor. Hermano, no hay otra manera de quitarse la pena que yendo al Señor. Por eso, una de las cosas claras en este pasaje es que debemos orar porque es la voluntad de nuestro Dios.
Todos luchamos para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero algo que es claro, y es que usted debe orar, hermano. Es el deseo de Dios. Usted no necesita preguntar, ¿será que Dios quiere que yo ore? ¿Será que es la voluntad del Señor que yo ore? Esto es claro para todos los cristianos. Por eso Pablo está primero exhortando a los colosenses y luego a nosotros a que oremos de una forma frecuente e informada. Yo que por tiempo no voy a alcanzar todo el texto, igual no importa, hermano, lo vamos a ligar con el otro texto dentro de 8 días. Y en tercer lugar vamos a ver cómo la oración es con agradecimiento, dice velando en ella con acción de gracias. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, oramos solamente pidiendo cosas a Dios? Y es tanta vez la necesidad nuestra que solo nos enfocamos en pedir, Dios dame. Pero para Pablo, y ustedes lo notan en muchas de sus cartas, Pablo enfatiza demasiado en el agradecimiento, hermanos. Hay una marca esencial en el verdadero cristiano, y es que él sabe que todo lo recibe por gracia y todo lo recibe aunque él no lo merezca. Y la respuesta más clara de un alma que ha recibido la gracia del Señor es dar gracias. Y yo sé que esto suena como algo superficial. Sí, es cierto que debemos dar gracias. Pero hermanos, piensen en algo un momento. ¿Qué tipo de gratitud puede tener un hombre que ha sido condenado a pena de muerte y en el último momento